Muy bones, collacios. Güey, vamos a hacer un pequeño análisis del Giro de Italia, donde ya lleven percorridas las 3 primeras etapas. Ciclistas como Bill Cockerman, Richie Porte o Joao Almeida van a intentar vestirse la maglia rosa por primera vez, mientras que otros, como Carapaz o Simon Yates, van a intentar revalidar el título. Este año el Giro arrancó en Hungría, por el tema de siempre de las perras de los organizadores, pero a partir de güey, el Giro ya vuelve a las tierras italianas. Güey vimos la subida al Monte Etna, una etapa de monopuerto en el que se subieron 25 kilómetros con una pendiente media del 6,5, donde los favoritos intentaron luchar por la primer maglia rosa dentro de la montaña. Las dos siguientes etapas no van a llevar mayor dificultad y lo que vamos a ver ya que los sprinters van a luchar primero por los abanicos que no se produzcan o por lo menos para caltenese dentro del grupo y después en la llegada a meta intentar algamar la victoria. En la siguiente etapa, la etapa 7, van a percorrer 200 km por las tierras de Italia. La fuga intentará llegar a meta con la subida al Monte Escuro y al Monte Simino, aunque como tan lloñe de la meta, de xuro que va a llegar el sprint. Al siguiente día va a llegar el circuito per Nápoles, donde los cotes van a ser bastante duros pero cortes, por lo que podremos ver los primeros ataques dentro de la ciudad con los favoritos. Llegamos a la primera etapa de alta montaña, la etapa 9, donde van a rematar en el Blockhaus. Aquí los favoritos van a intentar algamar de algunos segundinos para hacerse a la fin cuando lleguen a Verona con la maglia rosa. Además, hubo un día bien importante porque al día viniente va a haber descanso para las piernas. Después del día de descanso, en las etapas 10 y 11, va a pasar lo de siempre y ya que hay de 9 dos etapas para los sprinters, donde los favoritos van a poder reservarse para los grandes días de las últimas semanas. En la etapa 12 llegamos a Xénova, no a la sede del PP, sino a la ciudad italiana. Así, con las rampas del Monte Becco bien pronto de la meta, los favoritos van a intentar también asaltar de 9 el primer puesto, mientras que en la siguiente etapa, en la etapa 13, los sprinters van a tener una de las últimas oportunidades para algamar una victoria. En la etapa 14, una etapa de media montaña que lleva una rompepiernes, de xuro que va a haber una fuga en la que los que no tienen oportunidades de algamar esa maglia rosa van a intentar algamar una victoria de etapa. Sí que así, los favoritos de xuro que también van a dar guerra porque hay una carretera que da para ello. Con ello, llegamos a las etapas claves del Giro. Son las etapas 15, 16 y 17, donde los favoritos van a intentar vestirse de rosa ya de pa' aquí para adelante. En tanto, les fugues van a seguir de xuro y van a intentar una victoria de etapa para llevarla para el equipo. En la etapa 18, esta vegada sí, y la última para los sprinters y otro descanso para los favoritos, que en las dos próximas etapas van a ver esos piernas bien cargadas porque son las dos últimas etapas de montaña. En la etapa 19 y la 20, como decimos, ya la montaña y de aquí de xuro que va a salir el ganador del Giro. Por último, en la etapa 21 llega la contrarreloj individual que se fae en Verona y que si la gente llega con unos poquillinos de segundos de marxe, de xuro que va a haber una batalla bien guapa por les calles de la ciudad. Este ya el Giro de este año 2022. ¿Y tú quién crees que va a ganar? Vémonos en el siguiente capítulo.